Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí: ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Usted y yo no tenemos razón para cuestionar qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos, porque vivimos ya después de que pasaron esa gran crisis los apóstoles y los primeros discípulos, de cómo era posible que el Mesías, el prometido de Dios a Israel, no fuera ese rey político o rey mundano en el que ellos cifraban todas sus esperanzas, que los liberara del yugo del poder opresor que en ese entonces era el Imperio Romano, sino que más bien les había dicho Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sufra y pase los tormentos típicos del hombre justo, del mártir, no meramente del héroe, no meramente de una estrella que busca hacerse famoso por el aplauso, del apoyo de sus fans, diríamos hoy día, o de sus seguidores, sino que es el siervo que por su fidelidad a la verdad fue perseguido, hasta que la envidia de los humanos lo arrebataron de la tierra de los vivos y lograron su intento de darle muerte. Ellos no distinguían entre la experiencia de revivir un muerto y de resucitar. Revivir, como en el caso de Lázaro, regresan a esta vida, pero resucitar significa que tienes suscitado en tu ser, suscitar, pero resucitar significa doblemente confirmado que en ti hay una semilla de una vida totalmente diferente a esta, que es la vida del cielo, la vida que Dios promete a sus fieles si tenemos fe. Creer en Dios es todo un gran reto, por lo que he llamado precisamente a este tema, como les he dicho, la prueba de la fe. Porque la fe es una prueba. Es una prueba que usted venga domingo a domingo a la misa y no vea ese ser supremo. No lo vemos. No sentimos tocarlo, no lo oímos directamente más que el discurso largo del sacerdote. Y cuantos muebles adornados con colores distintos según el tiempo del año en que nos reunimos.
unas flores. Los niños que han de decir, ¿a qué nos llevas allá tanto que duramos allí? Usted que preferiría estar viendo el fútbol. Por eso, creer en Dios es una prueba. Es una prueba para todos, la prueba de creer. Pero también hablemos de la fe en cada prueba. Si de veras creemos en Dios, vamos a compararlo con una moneda o un billete que tiene cara y sol, tiene, ¿cómo se dice? Sol, es lo mismo, águila y cara, como sea. Tiene dos lados, un billete o una moneda, pero eso es la fe. Si usted no lleva dinero en efectivo, por cheque, por crédito, como sea, pero si usted no entrega lo que corresponde al valor de la comida, de los zapatos, de la ropa, de lo que usted va a comprar, usted no lo obtiene de la tienda. Igual, si usted y yo no usamos el único medio que tenemos para contactarnos con Dios, nuestra clave de internet, diríamos, el número de teléfono, llámele como guste, pero si usted no tiene una clave, no puede entrar a una página, no puede usted llamar a nadie si no marca o ya lo tiene marcado ese número que le corresponde a esa persona. Igual, ¿usted quiere tener contacto con Dios? La única clave tiene dos letras, la F y la E. Fe. ¿Qué sucedió cuando Dios, desanimado por tanta corrupción? Hace 8 días hablábamos que Dios se cansó de este mundo, de sus criaturas, especialmente del ser humano, pero tuvo compasión de uno, Noé, y por medio de Noé y su familia salvó a la creación. Pero la gente siguió rebelándose contra Dios, demostrando que ellos querían ser independientes, que no les importaba a un Dios que no podían mirar o tocar o sentir o escuchar. Entonces Dios, me lo imagino, paseándose entre los pueblos de la tierra, viendo a ver quién le hacía caso en su voz interior, hasta que este beduino inmigrante itinerante, o sea, caminante, pero le llamo con toda precisión, el primer gran inmigrante de la Biblia es Abraham, y le dice: deja atrás tu tierra y vete a donde yo te voy a indicar. Abraham, como todo ser humano, tenía 3 necesidades básicas. Tenía 3 anhelos, 3 sueños: tener una familia, tener fama y tener fortuna. Fama, familia y fortuna, las 3 Fs. Algo que es normal en todos los seres humanos, de todas las religiones, de todos los países. Algo que no podemos simplemente politizar o manipular a nuestra conveniencia, y quien lo hace es porque una de dos: busca realmente dar un bien que corresponde a esos anhelos, o busca manipular esas necesidades para provecho personal, financiero o de cualquier índole. Por eso hoy, en esta semana en el que a los inmigrantes se les ha llamado serpiente venenosa, en el que la Policía Federal aquí quiere cambiar el nombre de este país, en lugar de ser un país de inmigrantes, sino un país del enforzamiento de la ley, yo me pregunto, y yo les invito a ustedes a preguntarse: ¿vamos a ser nosotros, los que creemos en Dios, la diferencia aquí, en este país y en el mundo entero, con una fe a toda prueba y con esas pruebas que demuestran nuestra fe? ¿O simplemente vamos a ser de los que manipulan a Dios llamándole Diosito? ¿O vamos a la misa para que pues no nos pase nada malo, como algo supersticioso? No, mis hermanas y hermanos, la fe no cualquiera la tiene. Hay veces que personas con mucha humildad les he preguntado: oye, ¿eres católico? Y por respeto al nombre católico dicen: mire, padrecito, no es que sea católico, soy creyente, pero así católico como para saber todo lo que la iglesia enseña, no. ¿Cuánta humildad hay en esa respuesta? No así en aquellos
que se dicen, oh, yo soy católico, yo comulgo, yo tengo mi familia, pero a la hora de tomar decisiones como managers o como supervisores en una compañía, como legisladores, como maestros, como inclusive quizás sacerdotes, no sé mis hermanos sacerdotes, pero yo por mi parte sé que tengo que cumplir con la tarea de decir a ustedes qué significa ser cristiano, qué es lo que debe entenderse por la misión católica. Ser cristiano significa que solamente hay un Dios superior a todos, porque Cristo nos enseñó el Padre nuestro. Nuestro, no Padre mío, no Padre de un grupo, sino que todos los seres humanos somos iguales y solamente hay uno que es superior a todos, el Señor Dios, que primero se revela a aquel hombre beduino, itinerante o inmigrante llamado Abraham, que enseguida le cambia el nombre de Abraham, así de simple y directo, al de Abraham, porque al cambiarle ese nombre, Abraham tuvo que pasar una gran crisis, la crisis de confiar contra toda esperanza en ese Dios que un día le prometiera que le daría una familia, no del hijo de la esclava de Agar, sino de su mujer que era estéril y vieja, y que cuando los ángeles del Señor vienen y le anuncian, en un año tu mujer estará embarazada, atrás de la tienda de campaña, ella se ríe y le dicen, Abraham, tu mujer se está riendo. ¿Cómo no se iba a reír si estaba vieja y nunca había tenido hijos? Y volver a tener placer con su marido, ni ella se la creía. Muy parecido a la canción de los 70s de Yo comencé la broma, ¿verdad? Un adolescente que le canta a una chica que I start the joke, ¿verdad? Yo comencé la broma. Se le avienta a esta chica como entre bromeando y bromeando y acaba enamorándose tremendamente de ella. Así fue Dios. Buscaba una persona que creyera en su nombre y encuentra a Abraham. Y una vez que Dios le empieza a cumplir de lo que le estaba prometiendo, por ejemplo, le da un hijo de su propia mujer, por eso le llaman Isaac. Isaac significa una broma de Dios. Le había dicho que tendría la tierra de Canaán, que es donde primero donde sepulta él a su mujer, que sus descendientes conquistarían esa propiedad, o sea, la fortuna de la que estamos hablando. Pero, ¿dónde quedaba la fama? ¿Cómo Dios lo iba a hacer famoso? Dios dice, espérate, primero deja ver qué tan cierta es la fe de Abraham. Si me ama por encima de todo. Por eso cuando Isaac tiene sus 9 años, quizás 12, no más de 14, dicen los expertos, no sabemos exactamente la edad de este adolescente, le dice Dios a Abraham, heme aquí estoy, como siempre. Dios encantado de que tienes un servidor que en cuanto lo llama le dice, aquí estoy. ¿De veras? Aquí estás. Mira, toma ese hijo que tienes. Dice la traducción, al único que tienes. Es impreciso, ¿eh? Van a decir, ay padre, hasta la Biblia quieres corregir. Pero bueno, es que en las lenguas originales quieren decir a tu hijo principal, al unigénito. No le puede llamar primogénito, pero sí unigénito. Es decir, no porque sea uno, sino porque es el más importante de los dos. Acuérdense que Ismael nació primero que Isaac. Los musulmanes son los descendientes de Ismael, de esta joven que también es hijo de Abraham, Ismael. Pero es a Isaac al que Dios le pide a Abraham que sacrifique. Toma a ese hijo, a ese unigénito, al que más amas, y ve y sacrifícamelo, dególlalo, ofrécelo en un altar a mi nombre. Imagínese que a usted Dios le pidiera sacrificar a su hijo, lo que más ama. Yo recuerdo cuando mi madre nos quería castigar, o el papá o el profesor en la escuela, nos agarraba de las patillas, así, pero no normal le jalaba hacia arriba, sino que le retorcía. O cuando te daban un pellizco si te portabas mal, no solamente te apretaban y ándale, cante, ¿verdad? Sino que le retorcían en la piel. Así fue Dios con Abraham. A ver, ese hijo,
¿A Ismael? No, a Isaac, al que tanto amas, y ofrécemelo. O sea, este hijo al que tanto amas, ¿verdad? Como dándole vueltita a la piel. Una de dos, o Dios es muy cruel o muy justo. Por crueldad definimos aquella persona que habla y actúa con el fin de hacer daño a los demás, con el fin de sembrar la discordia, división, el odio. Como vamos a ver quién lo hizo esta semana, ¿verdad? Por más que quisiera evitar hablar de ser específico, de levantar la voz en contra de una persona tan pública como es nuestro presidente, no puedo menos de hacerlo. Pero primero hablemos si Dios es cruel o es justo. Si Dios nos da los hijos, son de Él. Y tú no puedes ser acusado de hacer algo de lo que tú eres propietario. Tú puedes hacer con lo tuyo lo que tú quieras y no hay ley que te lo impida. No hay ley que le impida a Dios pedirnos lo que Él nos da, porque se lo tenemos que devolver. Por eso Dios, más que cruel, es justo. Y nadie le tiene por qué echar en culpa a Dios que es malvado. Nosotros le debemos a Dios. No es Dios quien nos debe. Por eso es importante, mis hermanos, que descubramos esa prueba de la fe por la que pasó Abraham. ¿De verdad Dios es más importante que todo lo que nos ha dado y todo lo que tenemos? ¿Que nosotros mismos? ¿Que el hijo? ¿Que la esposa o el esposo? Bueno, si es de la esposa, va a decir, ay Señor, pues tú me la diste, llévatela, ¿verdad? O llévatelo, ¿verdad? Pero un hijo, una hija. Yo creo que no hay dolor mayor en este mundo, y yo no soy padre, no tengo hijos físicos, espirituales muchos, pero físicos ninguno. Pero que le pidan a un papá, una mamá, un hijo, o que pierda un hijo en un accidente de carro por una enfermedad, qué pena. Pero hoy el Señor le dice a Abraham, ¿crees? ¿Confías en mí? Cuando el muchachito va al lado de su padre hacia la montaña, le pregunta a papá, ¿llevamos la leña? ¿Llevamos con qué hacer el fuego? ¿Llevamos hasta unas piedras para colocarlas? ¿Llevamos lo necesario para el sacrificio? Isaac llevaba la leña en su hombro, que es el simbolismo de cómo Jesucristo después vendría a cargar su propia cruz, el altar donde él se inmolaría. Cosa que en el Calvario allí no se le dispensa la vida a este hijo tan querido. En cambio, allá en el monte Moria, que quiere decir precisamente lo que le responde el padre a su hijo: hijo, no te preocupes por la ofrenda o por el animal o por del sacrificio. Dios proveerá. Una de dos: o Abraham no hallaba cómo consolar a su hijo, porque no le quiso decir, hijo, pues tú eres aquí, te voy a sacrificar. No, hijo, sigamos caminando. Imagínense a Abraham llorando o con una cara muy triste porque sabía lo que iba, y su hijo todo inquieto sin saber, pues allá en el monte, ¿dónde vamos a hallar un animal o qué pasa aquí? Cuando se entera que el que va a ser sacrificado es él, Isaac, no nos dice la escritura cómo reaccionó, simplemente se dejó llevar por lo que su padre estaba haciendo y comprende que él era el que iba a ser sacrificado, pero de la escritura calla, no dice nada. Pero de Abraham simplemente se dice que él confía en que Dios se encargará. Así como le dio a Isaac, el hijo de la promesa, en la vejez, cuando el vientre de Sara estaba muerto, no podía dar a luz. Asimismo Dios se encargaría de proveer o un borreguito o otro hijo, pero él simplemente no tenía respuesta a sus dudas, a su tristeza, a su agonía, a esta prueba, gran prueba de la fe. Y cuando se dispone a sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le detiene el brazo y le dice: detente, Abraham, porque Dios ha visto hasta qué punto lo amas por encima de tu propio hijo. No le hagas daño a este niño. Juro por mi nombre que te haré más famoso, porque de ti saldrán grandes pueblos.
que creerán en mi nombre. De allí que a Abraham se le conoce como el padre de la fe o padre de los creyentes. Cuenta si puedes las arenas de las playas marinas o las estrellas del cielo. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso otro título para este sermón lo podría llamar los excesos de la fe. Excesos, otros dirían exageraciones. Cómo Dios se pone a pedir la muerte de un niño, siendo que es el Dios de la vida. Eso es un exceso. Cómo Dios se pone a bendecir a este hombre después que pasa la prueba y que le da lo máximo. Decirle que cuente las estrellas que no se pueden contar, en las arenas de las playas marinas que tampoco se pueden contar. Y así de grande y de numerosas serán sus descendientes, porque no solamente será Israel, sino todos los creyentes en el verdadero y único Dios serán bendecidos en el nombre de Abraham. Los judíos a través de su hijo Isaac, los musulmanes a través de Ismael y los cristianos, nosotros, ¿a través de quién? De Jesús, el hijo de la Santísima Virgen María y San José, descendientes de Abraham. Nosotros tenemos esa bendición que Dios le dio a aquel hombre solamente por haber creído, confiado en la palabra interior o exterior, no sabemos cómo escuchó él la voz, pero él obedeció a Dios contra toda duda. Fue contracorriente y Dios miró a bien y le concedió en justicia todo lo que Dios le renovó en alianza, como alianza abrámica, alianza de fe. Cuando venimos a la iglesia, no nos olvidemos que el sacerdote está hablando en nombre del señor obispo y el obispo en nombre de los apóstoles, porque los obispos son sucesores de los apóstoles, y que de entre todos los apóstoles hubo 3, Santiago, Juan y Pedro y Simón. Y que estos 3 Jesús los citó en una montaña y les dijo: vengan, yo sé que débiles son en la fe. Yo sé que es muy difícil para ustedes aceptar que el Hijo del Hombre tiene que ser escupido, pisoteado, torturado. Tiene que pasar el suplicio de la cruz para poder así entrar a su gloria, a su resurrección. Y aunque ellos no entendían ese concepto de resurrección y revivificación, porque decían que es resucitar. Usted y yo, como les dije, sí lo entendemos, ellos no. Ellos entendían, y por eso hablan de la resurrección de Lázaro. En realidad eso es incorrecto. Lázaro revivió y volvió a esta vida, pero después volvió a morir. En cambio ustedes, con la semilla de la fe, con esta proclamación de la palabra de Dios, con el coro que nos invita a alabar y adorar al Señor, con estos símbolos humildes y colores tristes como es el morado, con esa penitencia que hacemos día a día en esta cuaresma, el Señor nos dice: mira mi hija, mira mi hijo, es necesario que sufras, que renuncies un poquito, porque la gloria que te espera es una bendición y un amor y una tranquilidad y una luz, una blancura. Por eso los vestuarios de los acólitos y del sacerdote y esta estola que la puse más blanquita el día de hoy, combinada entre oscuro y blanco, porque así es la vida, blanquioscuros, combinación entre un contraste entre lo oscuro y lo blanco. Pero esa blancura que nadie jamás pudo pintar en este mundo, otra vez un exceso más o exageración del evangelista Marcos, una blancura que nadie en este mundo puede pintar. ¿Cómo sabe Marcos que en este mundo nadie puede pintar? Pero es una forma de expresar el contenido. Mis hermanas y hermanos, cuando ustedes se aproximan a la Biblia, no pueden quedarse solamente con los conceptos, hay que ir al contenido de esas palabras. Cuando se nos habla de que el cielo está arriba, el infierno abajo y el purgatorio en medio, más o menos al nivel de los humanos, nos dice San Juan Pablo II que no nos debemos dejar llevar simplemente por las palabras que hablan de nosotros, que estamos puestos en el tiempo y en el lugar específico. En este momento cada uno de ustedes piense en sus par de zapatos que están usando ahorita. En esos zapatos están sus pies. Ese lugar que está pisando allí bajo las bancas, nadie lo puede pisar más que usted.
Cada persona tiene un lugar específico en esta tierra, en este mundo. Y usted y yo estamos acostumbrados a hablar de lugares, de arriba, abajo, en medio. Pero lo que sí importa no es tanto un lugar físico, si el cielo está arriba, abajo o en medio, o si el infierno está allá y el purgatorio acá. No, lo que importa es que estamos en la presencia de Dios. El cielo, más que un lugar físico, es una relación con una persona y con varias personas. Por eso cuando Simón Pedro mira a Jesús y junto a él a Moisés y a Elías, que simboliza la ley y los profetas, y entonces escuchó una voz del cielo que les dijo: Él es mi Hijo muy amado, a Él deben escuchar. No así la primera vez que se oyó la voz del Padre a través de una nube después de que Jesús fue bautizado, cuando la voz le dijo: tú eres mi Hijo, en ti tengo puestas todas mis complacencias. La primera vez fue para confirmar al hombre Jesús que no era un mero hombre, sino el Hijo de Dios, y que Él tenía un amor muy particular, único inclusive, que no lo tiene ninguna otra criatura, porque en Jesús el Padre Celestial se presenta personalmente para que los hombres y mujeres de su tiempo y de todos los tiempos seamos enterados que en el Señor Jesucristo se nos ha dado la plena revelación del Padre. Que no debe haber ninguna otra revelación pública que nos diga algo totalmente nuevo. Claro, no se va a quedar Dios mudo. Una vez que se cierra la última página de la Biblia, muchos dicen: no, todo lo que debe decir un predicador solamente tiene que estar en la Biblia. Espérate, ¿qué tal si por alguna desgracia el mundo termina en quemazones y se queman todas las Biblias o se echan al océano? ¿Dios se va a quedar mudo solo porque no haya una sola copia de la Biblia en este mundo? Por favor, la Biblia recoge escritos de testimonios de esa palabra viva, oral, proclamada, así como lo estoy haciendo en este momento. Y alguien se encargaba de recordar, no con grabadoras y videos, sino por escrito. Y la Biblia tiene por escrito los testimonios de predicaciones en vivo. Y los que predicaron en vivo hablaron de hechos, de sucesos que se dieron. Por eso usted y yo venimos a la misa cada domingo, porque cada sacerdote en la iglesia tiene la autoridad que el obispo le ha dado, y el obispo recibió la autoridad de los apóstoles que miraron a Jesús, que lo vieron en toda su verdad y belleza, que nos están diciendo: vale la pena sufrir por amor a Él, porque un día lo contemplaremos tal cual es. No nos la vamos a acabar. Toda la eternidad estaremos a su lado. Un abrazo y un beso que nunca terminará. Así cuando le decimos a mamá: mamá, abrázame un poquito más, hasta que la mamá se cansa: muchacho, ya estás grandote, vete a hacer qué hacer. Por muy enamorados que esté la pareja, pues llega un momento que ya, pero con Dios no va a haber un ya. Nunca dejaremos de contemplar toda la belleza, toda la bondad y toda la verdad de nuestra fe. Pero primero tenemos que pasar por las pruebas que esta fe implican. Las tres cosas que sueñan todos los seres humanos, especialmente Abraham: de la familia, la fama y la fortuna, se nos van a dar en abundancia si nosotros sabemos poner a Dios como el centro, el origen, el centro y la meta de nuestras relaciones. Si Dios tiene ese lugar, te aseguro que tu fortuna, que tu familia, que tu fama van a exceder a la de otros. Tú no puedes ser un ciudadano del montón. Tú tienes una gran herencia. Todos tenemos esa herencia de latinos, de católicos, de inmigrantes, pero también de ciudadanos. No podemos poner en contra ser ciudadano y ser inmigrante. Los dos van de la mano. Es una moneda que tiene dos caras. La alegría implica que a veces nos costó tener ese gozo, porque fue el sacrificio, el sudor, las lágrimas. Nos han costado lágrimas estar en este país. Nos han costado lágrimas ser católicos, ser cristianos auténticos. Porque si no nos cuesta la fe, no la apreciamos. Ay, vamos allá a la iglesia a ver con qué nos sale el Padre. Pues fíjense con lo que les he salido ahora, ¿verdad? Que sin la fe no va a haber un cielo del que gocemos, que es alto el precio. Y al mismo tiempo que es alto, es un precio al alcance de todos. Porque tan solo se te pide: confía en mi nombre. Aunque no me ves, estoy presente en tu vida. Aunque no
te imaginas un lugar específico, aunque muchos dicen que es como un jardín hermosísimo el cielo, pero es como, ¿verdad? No es que así sea un jardín, así como los de aquí de la tierra, pero ahí lo que importa, lo que hace un jardín en nuestras relaciones, en nuestra vida, es las relaciones que tenemos con los demás. Si tú estás bien con tus hijos, con tus vecinos, con tu partido, con todos los demás, pero porque tú mismo has hecho la diferencia, has hecho que cambien, que se modifiquen para que reflejemos los valores del Evangelio en todas las áreas de nuestra vida, entonces hacemos de nuestra relación con los demás un jardín, una melodía, una belleza que simplemente cuando estabas en la escuela o estábamos de chiquitos, me encantaba decirle a mi hermanito o a un amiguito de la escuela, vamos a jugar unos serios. Y nos mirábamos a los ojos directamente y decíamos, a ver quién aguanta más. Yo logré ganar algunas veces, pero otras veces me ganaban. ¿Por qué no juegan a los serios? Pero no tan serios, tampoco enojados. Parejas, mírense a los ojos más seguidito y duren a ver cuál aguanta más. Enséñenles a sus hijos que entre ellos se miren de ojo con ojo. Y miren cuánta profundidad y belleza hay en el rostro de sus niños. Imagínense cómo será el rostro de Dios, que lo miraremos ojos con ojos. No nos la vamos a acabar. Creamos y así se hará. Profesemos nuestra fe.